Son las 7:38. Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo. Él es editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, ante todo quisiéramos confirmar que estamos efectivamente en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Ya, le preguntábamos por qué no le vemos en la imagen. Si es posible activar su cámara, le agradecería. Estoy manejando, por eso no lo pongo con video. Correcto. Gracias por la comprensión. No se preocupe. En todo caso, los contenidos de lo que usted pueda comentarnos es lo importante. ¿Cómo ve usted a Ecuador endeudado en unos 18.000 millones de dólares en créditos frescos? Entenderíamos que sumados estos nuevos 4.000 millones del Fondo Monetario Internacional, como pregonan fuentes de gobierno. Bueno, lo que sucede es que el país vivió durante la década de la bonanza, durante que empezó la bonanza petrolera, que empezó en 2007, un periodo agresivo de incremento de gasto público. El Estado creció aceleradamente y en 2014 se acabó la bonanza petrolera, cayó el precio del petróleo internacional, esto es un tema internacional, el boom de los commodities desapareció en 2014 y nos quedamos con un país, con un Estado muy grande. Para sostener ese gasto, en vez de reducir ese gasto, que nunca debió haber crecido a ese ritmo, lo que se hizo es empezar un agresivo endeudamiento. Entonces el endeudamiento del país se aceleró de 2014 en adelante, y en este momento lo que estamos viviendo no es endeudamiento adicional, es un endeudamiento que sirve para sustituir las deudas que se adquirieron en el pasado, porque el país se ha endeudado agresivamente en los últimos años para tratar de sostener un gasto insostenible. Y entonces, por ejemplo, con el Fondo Monetario nos va a prestar, pero nos está prestando para poder refinanciar la deuda, porque el país no tiene la capacidad de pagar lo que le debe en este momento. Entonces son 4.000 millones de dólares que nos va a dar el Fondo Monetario, pero son 4.444 millones que tiene que pagar el país entre capital e intereses en esos mismos 4 años. Entonces realmente son mecanismos de refinanciación. Toda esta cantidad de dinero que se habla de agresivo ingreso de deudas, realmente no son deudas incrementales, sino que es el mecanismo de financiar y que el país pueda pagar y sustituir las deudas viejas. En otras palabras, hablaríamos de ejercicios financieros de deudas. Hablaríamos más bien de ejercicios financieros del gobierno, antes que nueva deuda. Es una refinanciación de deudas. Eso es, o sea, es que los acreedores nos digan, no pague ahora porque entendemos que usted no tiene plata, págueme en el futuro. Lo cual es absolutamente positivo, es necesario, pero es una refinanciación en el fondo. Ahora, economista Acosta, ¿cuáles son los valores objetivos, pragmáticos, sin maquillajes, de deuda externa y de deuda pública? Bueno, la deuda en el Ecuador ya supera el 60.000 millones de dólares. Hay contingentes adicionales, o sea, hay montos que pueden ir incrementando, son montos importantes. La expectativa y el programa del Fondo Monetario lo que busca es que la deuda de aquí en 4 años esté nuevamente descendiendo. Ese es el objetivo, descienda en relación al tamaño de la economía. Pero para eso se necesita que la economía crezca. Ese es el gran desafío y es el gran talón de Aquiles del acuerdo con el Fondo Monetario, porque es un acuerdo que es muy fuerte por el lado fiscal. Busca elevar ingresos del fisco, contener el gasto, no reducirlo. No se plantea en ningún momento reducción de gasto, no va a haber un dólar de reducción de gasto. Lo que va a haber es el incremento de los gastos no supere la inflación. Esa es la meta. Es decir, que sigan subiendo, pero no tan rápido. Pero al final del día lo que falta en el acuerdo, y al final del día el acuerdo no sustituye la necesidad de una política que haga crecer a la economía, una política favorable a atraer inversiones y al crecimiento económico, y eso implica reformas estructurales para facilitar el crecimiento. Ahora, economista, muy buenos días. ¿Cuáles son sus criterios respecto de esta propuesta de eliminación de subsidios a los combustibles, pero solamente a las gasolinas extra y Ecopaís? Le hemos escuchado en estos días, en varias ocasiones, al ministro Vega anunciando hasta cuánto podrían subir las gasolinas por galón, tanto la extra como la Ecopaís. Hay dudas de que esto llegue a la final a aplicarse en este año, como había advertido el ministro encargado de Energía, Roberto Luque. ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que es una decisión muy importante, es una urgencia y una exigencia que debemos tener los
ciudadanos. Este no es un tema por acuerdos o por exigencias internacionales, sino por una necesidad de los ciudadanos. No podemos seguir desperdiciando recursos como lo estamos haciendo. El subsidio a los combustibles, el 50% del subsidio a los combustibles llega al quintil más rico de la población. Es el subsidio a los más ricos del país. Eso es lo que estamos subsidiando. Significa que al año estamos entregando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares a la población más rica del Ecuador. Es algo que los ciudadanos no podemos aceptar porque los subsidios tienen que ir a los más pobres. Por eso yo creo que es una gran iniciativa del gobierno, además que lo está haciendo bastante bien, porque primero está planteando un precio único. Eso es fundamental para que el proceso funcione. Nada de precios diferenciados, un precio único. Segundo, una compensación, y está empezando por la compensación, que ese yo creo que fue el error en el gobierno de Lenín Moreno cuando se puso la banda de precios. Se olvidaron de negociar la compensación. La compensación tiene que empezar, tiene que darse antes de la focalización. Yo creo que el proceso va a terminar en buen término. Por supuesto que va a haber oposición, por supuesto que habrá gente que va a salir a las calles a defender el subsidio a los más ricos del país. Eso existe, por supuesto, y son precisamente los más pobres los que defienden que se siga entregando cantidades gigantescas a los más ricos. Pero al final del día, yo creo que esta estrategia de tomar los temas por pedacitos, enfocarse solo en las gasolinas y empezar con una compensación, va a lograr desactivar oposición importante y va a lograr que este proceso llegue a buen término. ¿Cómo se encuentra la aplicación del reglamento de deuda pública economista Acosta? ¿Cuál es el límite de endeudamiento público agregado total del Producto Interno Bruto en Ecuador actualmente? El límite legal es del 40%, pero ya sabemos que en el pasado eso no implicó ninguna restricción. La deuda pública superó ese 40%, en mucho llegó a bordear el 60% del PIB. Desde hace algunos años, desde que entramos al acuerdo con el Fondo Monetario en 2019, la deuda gradualmente ha venido disminuyendo en relación al porcentaje del PIB y existe una meta que para 2032 retorne al 40%. Esa meta se está cumpliendo y los objetivos del cronograma y la planificación fiscal para los próximos 4 años plantea que siga reduciéndose el endeudamiento como porcentaje del PIB para cumplir la meta de retornar al 40% del PIB en 2032. Pero si no nos equivocamos, con las cifras actuales de PIB y de deuda pública se está cercano a un 70%. No, es bastante inferior porque el indicador es a nivel del sector público no financiero y el sector público no financiero incluye la seguridad social. Entonces, al final del día, para el cálculo de este indicador, las deudas con la seguridad social no se consideran. Al final del día, la seguridad social es parte del Estado y entonces es el Estado deberse a sí mismo. Es una institución estatal más, eso es la seguridad social. Entonces, el indicador es bastante más bajo a nivel del sector público no financiero y está reduciéndose siguiendo el cronograma. Entonces, sí se está cumpliendo el cronograma de reducción de la deuda conforme lo planificado. ¿Cómo considera usted el tema de la elevación de los combustibles? Ha dado ya un juicio de valor en cuanto a su conveniencia, pero realmente el gobierno de Noboa va a poder hacerlo, recordando que estamos en un año electoral y aspira el gobierno a hacerlo sin sobresaltos, sin conflictividad. La experiencia del pasado señala y nos ha enseñado que este es un punto extremadamente delicado y sensible desde el punto de vista social. Yo creo que hay que entender al hacer es focalizar subsidios de las gasolinas, primero, ¿a quién afecta? A quien tiene un vehículo. ¿Quién tiene un vehículo? La minoría de los ecuatorianos. El grueso de los ecuatorianos no tienen vehículo. Entonces, ahí ya se reduce el espectro de a quién está afectando. ¿A quién afecta más la reducción del subsidio, la eliminación del subsidio? A los más ricos. ¿Cuántos son los más ricos? El grupo más pequeño de ecuatorianos. Entonces, el descontento que se puede generar es un grupo reducido. Claro, hay grupos políticos que quieren montarse en esta campaña de luchar en contra de la eliminación del subsidio a los más ricos. Eso existe, por supuesto, la CONAIE va a salir y tratar de encender las calles, pero si el gobierno hace bien las cosas como creo que lo está haciendo hasta ahora, va a lograr negociar previamente las compensaciones para desactivar aquellos grupos que sí son grupos organizados y que podrían ser grupos de oposición. Por ejemplo, los taxistas.
se está planteando una compensación a los taxistas. Con el apoyo de los taxistas sale un grupo importante que podría tener capacidad de organización y de rechazo a esta medida. Después, yo no creo que esta medida va a sacar a la gente a las calles, porque la mayoría de ecuatorianos no van a sentir el impacto, porque no tienen vehículo. El que puede salir a protestar es el que tiene vehículo. Pero economista, quizás las protestas se concentran no solamente porque no le va a afectar a la gente que no tiene vehículo, porque los costos de este incremento no pasa únicamente por el galón de las gasolinas de Extra y Ecopaís, sino que este incremento a las gasolinas en definitiva termina incrementando productos y servicios, prácticamente todo. No es así. El componente gasolina dentro de los costos de los bienes, de los servicios, es mínimo. Otra cosa distinta es el diésel. El diésel tiene un componente mayor, porque los productos se transportan principalmente con vehículos a diésel. Entonces, en el diésel sí hay una mayor composición, tampoco enorme, porque si vemos en cuanto pensemos una cebolla, ¿cuánto de la cebolla es combustible? Es una fracción mínima del costo de la cebolla, y así con cualquier producto que veamos. Ahora, entonces, economista, cuando se toman estas medidas... Si me permiten terminar... Claro, adelante. No, si quisiera terminar la idea. Recordemos que ya no es la primera vez que suben los precios de las gasolinas. En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, también subieron los precios de las gasolinas. ¿Y qué pasó con la inflación? Con los precios. Los precios cayeron. En medio del incremento, luego del incremento de precios de la gasolina, cayeron los precios. Entonces, ese es un miedo que no tiene sustento, el decir que porque se elimine el subsidio de la gasolina todo va a subir. No es Pero así. bueno, cuando uno va al mercado, esa realidad es un poco distinta. A veces, aunque no tenga una incidencia directa, uno le pregunta a la casera ese, pero oiga, ¿por qué ha subido? Es que ya subió el IVA. ¿Pero por qué ha subido 20, 30, 40 centavos tal o cual productos? Es que ya subió las gasolinas. Y eso no logra normalizarse. Antes de escucharles justamente sobre este tema, quería indicarle, y usted lo sabe mejor que yo, economista Costa, que esa elasticidad, digamos, lógica de los efectos de las medidas traumáticas no se da. La experiencia reciente de lo que pasó con el IVA, por ejemplo, en los alimentos que están exentos de IVA, nos da la razón en esto. No, es que hay que analizar a profundidad las causas. Por ejemplo, el incremento de la inflación, cada caso hay que analizarlo a profundidad. En el caso del incremento del IVA, sucedió en abril, el IVA incrementó solamente los productos que tenían IVA, pero también subieron los precios de los productos que no tenían IVA. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Es culpa del IVA? ¿Es culpa de la especulación? No, hay que recordar que en abril tuvimos apagones de hasta 9 horas diarias. Tenemos que agradecer que no haya habido una crisis alimentaria porque no podían llegar los productos, porque se dañaban los productos. Con apagones de hasta 9 horas diarias, ¿qué se puede esperar de los precios de los productos? Los productos alimenticios evidentemente que tenían que subir de precio y afortunadamente no subieron más, porque hay una causa importante. Los apagones fueron fuertísimos en abril y no hay que olvidar que esa es una causa fundamental para la inflación que vivimos en ese mes en los productos que no pagan IVA. Para los que pagan IVA fue el incremento de IVA. Vamos a ver cómo ahora los siguientes meses de inflación, ya lo vimos. En mayo la inflación comienza a caer nuevamente, se desacelera la inflación y ese proceso de desinflación, de desaceleración de la inflación, vamos a vivirlo los meses siguientes. La inflación mensual de mayo fue negativa. Entonces hay que ver las causas completas. No es que hay un solo fenómeno, una sola causa. Los procesos económicos son complejos, tienen muchas causas y hay que atribuirle a cada una las consecuencias correspondientes. Por eso es que digo, veamos también la historia. Cuando subió el precio de la gasolina en 2019, no subieron los precios, bajaron los precios, porque la gasolina no es un componente importante en los precios de los bienes y servicios. Otra cosa distinta es del diésel. El diésel sí es un componente más importante, pero tampoco puede producir una inflación. Si eventualmente se topa el diésel, no va a producir una inflación descontrolada, puede tener un impacto de una sola vez, pero es un impacto reducido porque al final del día el combustible es solo uno de los muchos costos de producción que existen en bienes y en servicios. La inflación, ¿cómo se vería afectada por la elevación de los combustibles? Y el impacto va a ser mínimo. Es probable incluso que la inflación siga desacelerándose a pesar del incremento del precio de la gasolina, porque estamos hablando de gasolina. Si hablamos de otros combustibles, es otra cosa. Si habláramos de diésel, ahí sí va a haber un impacto de incremento de inflación temporal.
por una sola vez. Pero como no se está hablando de diésel, se está hablando de gasolina, el impacto puede ser incluso nulo, que no exista ningún impacto. Es muy probable que eso suceda, como ya sucedió en 2019. En 2019 subieron los precios de los combustibles y los precios y la inflación bajó en paralelo. Hablando del tema de la energía eléctrica, que usted lo señala, la escasez de energía más bien, como un factor importante que afectó a la economía ecuatoriana, un poco la política de comunicación del gobierno se ha centrado en tratar de borrar o de ponerlo en una escala mucho más baja a este tema como materia de preocupación de los ecuatorianos. Ha señalado reiteradamente el ministro de Energía y otros portavoces del gobierno de alto nivel de que no hay razones para preocuparse sobre nuevos apagones. Cierto es que no se han referido con fechas, con cronograma hasta cuándo, podría ser por el momento o podría ser para lo que va del año por lo menos, pero en contraste con estas declaraciones hay varios expertos con quienes nos hemos comunicado y han dicho que no hay nada previsible en todo lo que ha presentado el gobierno para suplir en forma efectiva ese déficit de energía que va más allá de unos 1000 megavatios y que Ecuador no los tiene. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Ustedes que como análisis semanal hacen excelentes previsiones usualmente de la economía ecuatoriana. Mire, el asunto aquí es que existe un problema estructural en materia energética. Tenemos un modelo estatista que bloquea la inversión privada y entonces depende 100% de la inversión pública en generación eléctrica. Y como el Estado está quebrado, desde 2019 no aumenta la capacidad de generación eléctrica. Ese es el grave problema del Ecuador. Mientras tanto, desde 2019 la economía ha seguido creciendo, la población ha seguido creciendo, es decir, la demanda energética sigue creciendo. Entonces, en este momento, el gobierno dice no hay que preocuparse por apagones, pero yo agregaría por ahora. No hay que preocuparse por ahora porque el estiaje ha pasado. Entonces, vamos a tener algunos meses donde ya está lloviendo nuevamente en la cuenca amazónica, donde están la mayoría de hidroeléctricas, pero ya las cosas son distintas para octubre, y aquí vamos a ver, o septiembre, octubre, que empiece el nuevo estiaje. Ahí vamos a ver cuántos realmente se ha hecho, y yo creo que las medidas emergentes todavía no se han concretado. El gobierno ha hablado de la contratación de barcazas para generación de emergencia, pero todavía no se ha realizado. Entonces vamos a ver en la práctica si es que todas esas medidas emergentes se logran para que antes de octubre, cuando nuevamente podemos tener apagones. Yo creo que hasta el momento no se han aplicado esas medidas, y si es que no se logra hacer a tiempo, tendremos apagones nuevamente. El tema es que, tomando nuevamente la versión de los expertos, las soluciones, sobre todo aquellas que significan producción significativa, cuantitativamente hablando, de energía, no son de plazo corto. Hablan de soluciones que se pueden implementar las más rápidas en periodos de 2 años, las hidroeléctricas en periodos de hasta 7 años. Es que todo este tipo de cosas tienen 2 niveles. Siempre hay el nivel urgencia, apagar el incendio. ¿Cómo se apaga el incendio? Se contrata barcazas. Se permite importación de gas para que puedan generar además los productores privados. Esas son medidas urgentes. No son la solución del problema, no. Son un tema emergente para pasar el siguiente estiaje. Tenemos que estar preparados en ese nivel. Eso no soluciona el problema eléctrico del Ecuador. Eso permite evitar apagones durante el próximo estiaje. Ahora, las soluciones ya de fondo son estructurales. Tienen que pasar desde un cambio de la legislación, abrir la puerta realmente a la inversión privada. No es posible que sigamos limitando la capacidad de generación eléctrica del sector privado. La ley limita la capacidad de autogeneración. Dice, usted no puede autogenerar más de X cantidad de megavatios, eso está prohibido. Mientras tanto, falta electricidad. Entonces tenemos que quitar todas esas trabas, que todos puedan invertir, que aprendamos de lo que ya aprendieron los comunistas chinos hace muchos años, cuando decían, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. En el Ecuador tenemos que aprender lo mismo. No importa que la inversión sea pública o que sea privada, lo importante es que haya inversión. Y ese cambio implica un cambio en la legislación, un cambio estructural, además que requiere toma tiempo, porque como usted bien dice, hay que construir las hidroeléctricas, hay que construir otro tipo de centrales de generación, hay que construir la infraestructura para recibir el gas natural, hay que construir la infraestructura para producir gas natural en país. Es decir, hay muchos temas que hay que tomar, pero son temas ya estructurales. En lo práctico, economista,
para aquellas personas, aquellos emprendedores, productores que están en el dilema si endeudarme o no en un generador eléctrico? ¿Qué les diría? Yo creo que no están descartados nuevos apagones, tal vez no por algunos meses, pero cuando venga el siguiente estiaje, las cosas van a ser un poco más complicadas. En octubre, si es que no se han logrado concretar las contrataciones de barcazas, podemos tener nuevamente apagones. Yo creo que al día de hoy no podemos descartar esos apagones porque todavía esas barcazas no están en las costas ecuatorianas. Claro, y las barcazas, que nuevamente cito a los expertos, señalan que son soluciones muy parciales, que no se puede pensar en más de quizá un par de barcazas que no generan una energía muy significativa en las dimensiones en las que requiere Ecuador. Pero saliéndonos lo importante es que hay que entender que es un parche al final del día, pero que claro, es necesario. Hay que aplicar una estrategia de emergencia, porque lo que no podemos hacer es decir, hagamos la solución definitiva y esperemos 5 años hasta que eso suceda. Eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que tomar estas medidas emergentes de manera inmediata para claro, que como parte de la solución, evitar los apagones. Bien, ahora es parte de la solución emergente. En el tema global de la economía, economista Costa, ¿qué pasa con esa desaceleración de la economía que se la siente en Ecuador? Acabábamos minutos antes de estar con usted de transmitir declaraciones de asociaciones de constructores aquí en la ciudad de Cuenca que hablan de ausencia de obra pública, que lo poco que hay, además, se quejan, viene con condiciones draconianas, hasta inhumanas, señalaba uno de los representantes de la construcción pública aquí en la ciudad de Cuenca, y esto no se ve con un cambio positivo en el futuro cercano, pues hay serias restricciones que surgen o se derivan del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que indican que el Estado debe seguir restringiéndose en el gasto y esto afecta también a la inversión pública. Mire, la realidad es que más bien es la contraria. El acuerdo con el Fondo Monetario permite que el Estado siga gastando. No va a haber reducción de gasto. Lo que hay es contención de gasto y eso es uno de mis cuestionamientos. El país tiene que reducir el gasto y no lo está haciendo. Y el Fondo Monetario le permite al país que siga gastando lo que no tiene, con el agresivo endeudamiento. Entonces, se siguen posponiendo la corrección del problema. Este problema fiscal debe corregirse reduciendo gasto, que es lo que no se hace y que gracias al Fondo Monetario tampoco se hace. Entonces, lo que se dice es que el gasto suba, pero no suba tan rápido. Esa es la exigencia del Fondo Monetario. Dice, siga gastando, pero no gaste tanto más. Esa es la exigencia. Cuando el fondo, lo que necesitamos es corregir de una vez por todas una crisis fiscal que ya lleva 10 años y que todavía no logramos corregir, porque no tenemos la valentía de ir al origen del problema, que es el exceso de gasto. Hay que reducir el gasto inútil, eliminar el gasto inútil para que quede recursos para el gasto prioritario, para la salud, para la educación y para la seguridad. ¿Qué percepción tiene usted sobre la inversión en obra pública actualmente por parte de gobierno nacional, de gobiernos locales? El fisco no tiene recursos, entró una crisis fiscal desde 2014 y la inversión pública fue la variable de ajuste. Nos lo explicó muy claramente el entonces presidente Rafael Correa, que dijo, no hay problema de que caigan los precios del petróleo porque puedo reducir la inversión pública, que estaba en niveles muy altos en la bonanza petrolera. Tenemos que entender de una vez por todas que eso que vivimos en la bonanza petrolera fue una situación, primero, excepcional e insostenible. Ese nivel de inversión pública no va a volver al Ecuador, a no ser que tengamos la suerte de un nuevo precio del petróleo de $100 por barril o más. Pero mientras eso no suceda, y lo más probable es que no suceda, tenemos que cambiar de modelo. No podemos insistir en el modelo de inversión pública en obra pública. Sí, tiene que haber obra pública, por supuesto, pero hay que hacerlo como se hace en todos los países del mundo, a través del uso de capitales privados, asociaciones público-privadas, concesiones, alianzas estratégicas, en donde se usan capitales privados. No hay que esperar a que el Estado vuelva a tener plata, pero para eso hay que dar el cambio en el modelo y en la estructura, porque seguimos con el mismo modelo, pensando que el Estado es el que tiene que invertir, cuando el Estado no tiene recursos y no los va a tener. Yo digo fácilmente, al menos 10 años más vamos a tener de ajuste fiscal, al menos 10 años, si es que no es más. En los años 70 ya vivimos esto. En los años 70, después de la gran bonanza petrolera, vinieron 2 décadas de ajuste para pagar todos los excesos de la bonanza petrolera.
ahora estamos repitiendo la historia. Este año se cumplen 10 años de ajuste fiscal y probablemente nos tome otros 10 más poner en orden las cuentas fiscales. Entonces necesitamos ya cambiar el modelo, no podemos seguir esperando para que haya inversión pública, que el Estado tenga plata, hay que invertir ahora. Las obras de infraestructura son necesarias ahora y la manera de hacerlo es con otro esquema que permite el uso de capitales privados para la inversión pública. Para finalizar, economista Costa, estas contribuciones especiales que se les determinó también como retroactivas sobre ejercicios económicos pasados que se concretaron en buena parte en mayo, ¿cómo han afectado al sector bancario, a las cooperativas, al sector financiero en general y a los sectores productivos? Mira, aquí lo que usted menciona es preocupante, la desaceleración de la economía. Estamos en una economía desacelerada. Se nota, se siente, no solo en obra pública, sino en todo, en la actividad privada. Está una economía que pierde impulso. Para este año el Fondo Monetario tiene un estimado de apenas 0,1% de crecimiento. Es decir, lo que nos dicen es la economía no va a crecer. Este es un año en donde todos nos vamos a empobrecer. Entonces, en ese entorno hay que entender que esta política de ajuste fiscal, pasándole la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos, es una política que quita dinamismo a la economía. Todas esas contribuciones a las empresas significa menos inversión. Menos inversión es menos crecimiento. Esas contribuciones a la banca y a las cooperativas significa menos dinero para el crédito. Y el incremento del IVA significa menos dinero para consumir en manos de los ciudadanos. Entonces, todo esto es quitarle impulso. Las reformas tributarias que se hicieron este año fueron muy fuertes, le están quitando impulso significativamente a la economía y se sigue insistiendo en la misma receta. Seguir elevando el gasto público año tras año de la mano del Fondo Monetario que da el financiamiento, en lugar de reducir el gasto. Necesitamos entrar ya a una priorización de gasto y sobre todo corregir el problema fiscal. No podemos arrastrar una década más de ajuste fiscal. Tenemos que terminar este trabajo. Y el ajuste fiscal no es otra cosa que nivelar los gastos frente a los ingresos que se tiene. Eso es todo, eso es el ajuste fiscal. Y hay que hacerlo de manera adecuada para que existan los recursos para lo importante, para lo que le cambia la vida a los ciudadanos. Salud, educación, seguridad. Pero insistimos, por ejemplo, en dar dinero, subsidios a los más ricos. El subsidio a los combustibles es un subsidio a los ricos. Insistimos en seguirlo haciendo. 3,000 millones de dólares al año en un subsidio que no tiene ningún sentido. Entonces, esos son los temas de fondo que tiene que trabajar el país porque no podemos seguir aguantando una economía detenida, que ya llevan varios años de detenida, y el ajuste fiscal va a seguir jalando hacia abajo la economía, al menos durante la próxima década. Ahora allí nos confunde un poquito, le habíamos escuchado anteriormente en este mismo diálogo señalar que el gobierno está haciendo bien su tarea. ¿Esto se refiere solamente a ese manejo de la deuda pública, pero no a impulsar la economía, la producción, el empleo? Cuando le hablaba que está haciendo muy bien su tarea, estábamos hablando del tema de los subsidios, la focalización de subsidios. Creo que está tomando medidas muy adecuadas, los planteamientos son muy sensatos y creo que van a tener éxito. Es muy positivo. Ahora, en temas de crecimiento económico y de ajuste fiscal, yo creo que no lo está haciendo bien. O sea, no es que no se puede poner una calificación a todo. No todo está bien ni todo está mal. Hay cosas buenas, hay cosas malas. En cuanto al ajuste fiscal, yo creo que el enfoque es equivocado. El enfoque es un enfoque fiscalista el que ha adoptado el gobierno. El enfoque es pasarle la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos e insistir en seguir gastando cada día más. Entonces, para este año, por ejemplo, el presupuesto fiscal habla de un incremento de impuestos, de ingresos muy fuerte y de un incremento de gasto también muy fuerte. Eso es insostenible, eso nos sale demasiado costoso a los ciudadanos porque implica menos actividad económica, una economía detenida. Entonces necesitamos cambiar de estrategia, poner en orden las cuentas fiscales por el lado del gasto, no pasándole la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos. De una vez por todas hay que reducir el gasto inútil, priorizar el gasto en los ciudadanos más pobres, elevar los beneficios a los ciudadanos más pobres, porque el gasto tiene que ser para ellos y no seguir con este despilfarro de recursos que termina saliéndonos muy caro a todos. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, economista Costa. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, él es editor de la revista Análisis Semanal. Son las 8:07. Trabajamos por un Azuay digno y productivo. Desde la prefectura, impulsamos los sistemas de producción.